Bueno, como su nombre lo dice, acá tenemos nosotros una patología muy frecuente que se produce a nivel cervical, que es la cervicalgia, ¿sí? Que se produce a nivel de las vértebras cervicales. Como ustedes saben, hay 7 vértebras cervicales. ¿Cuáles son las 2 vértebras cervicales distintas a las demás? ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son las 2 vértebras distintas a las demás vértebras? Habían 2 con nombres distintos. ¿Cuáles eran? Profe, no, era el Atlas y no me acuerdo. Ese es. Sí, el Atlas y hay otro más que está debajo. El axis. El Axis. Exactamente. Esas son las 2 vértebras muy distintas a las demás vértebras. Porque cuando hablamos nosotros de columna vertebral, habíamos dicho que esas vértebras, por ejemplo, carecían de cuerpos vertebrales, carecían de apófisis transversas y presentaban otras características muy distintas a las demás vértebras. Por ejemplo, el atlas se articula con la base del hueso occipital, que es del cráneo, y el axis se articula con el atlas. Entonces, gracias a esas 2 vértebras, la cabeza puede realizar los movimientos de giro, de rotación, de flexión, extensión y la inclinación. Entonces, la cervicalgia es el dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza o a la extremidad superior y que limita los movimientos. Muchas veces los pacientes que presentan una patología a nivel cervical, ¿sí? Que pueden ser varias que vamos a ver más adelante, el dolor puede irradiar tanto en toda la región del cuello, puede irradiar también a la región dorsal, o sea, a nivel de las escápulas, puede irradiar a nivel de la cabeza, puede irradiar hacia el hombro y el dolor puede irradiar hasta la punta del dedo. Esos tipos de dolores, esos se llaman dolores referidos, porque el dolor refiere o el paciente manifiesta en otra zona. Entonces, la cervicalgia es el dolor en la región cervical. Por ejemplo, si el dolor solamente el paciente presenta a nivel de la cabeza, cuello, ¿sí? A eso nosotros le llamamos cervicalgia. Pero cuando el dolor ya irradia al hombro, ya irradia en el brazo, en el antebrazo, en la muñeca y en la mano, a eso nosotros ya le llamamos cérvico-braquialgia. Cérvico, que viene a ser dolor cervical, y braquialgia, dolor en todo el brazo. Tenemos un tipo de cervicalgia que se llama cervicalgia aislada o cervicalgia simple, que solamente el dolor se limita, o la sintomatología, ya sea el dolor, la contractura muscular, se limita a la región cervical. Puede presentarse bruscamente, o sea, el dolor puede ser de manera brusca, repentina, en relación a espasmos musculares que afectan a los músculos paravertebrales. Espasmos musculares se refiere a las contracturas, que fue lo que nosotros hablamos, el ciclo vicioso que era dolor, contractura. Entonces, evidentemente, si el paciente presenta dolor en la región cervical, ese dolor va a producir unas contracturas de los músculos paravertebrales. También afecta a los músculos o al músculo trapecio, ¿sí? El trapecio, que fue lo que yo le mostré a usted en la clase práctica, el trapecio presenta, hay 3 fibras o 3 fascículos del trapecio. El trapecio, fibra superior, fibra media y fibra inferior. El trapecio que más se encuentra afectado
en una cervicalgia es el trapecio o es su fibra superior, el trapecio que encontramos a este nivel. El paciente va a presentar impotencia funcional y esta impotencia funcional se relaciona con movimientos bruscos y forzados, ¿sí? Impotencia funcional quiere decir que el paciente, si sufre una contractura, un espasmo muscular, que es lo que normalmente o vulgarmente se dice, me sopló el viento y queda el cuello duro, el paciente no puede mover el cuello, eso se debe a un espasmo muscular, a una contractura de los músculos del cuello. Entonces, evidentemente, si el paciente presenta esta alteración, no va a poder realizar los movimientos normales que realiza la cabeza y el cuello. La causa más frecuente de una cervicalgia es la artrosis cervical. La artrosis cervical. La artrosis, como ustedes saben, es el desgaste del cartílago articular. Entonces, la cervicalgia aislada o simple, la patología que causa o que lleva a esta lesión es la artrosis cervical. Generalmente la artrosis cervical, como hay 7 vértebras cervicales, entre C5, C6 y C7, ahí es donde se suele producir un mayor desgaste del cartílago, porque en esas vértebras se realiza un mayor movimiento de la cabeza y cuello. El paciente o la sintomatología es de comienzo insidioso. Insidioso se refiere que es un comienzo rápido, brusco, o sea, el paciente refiere o siente los dolores o el dolor de forma rápida. Se acompaña de parestesia. Muchas veces se acompaña de parestesia. La parestesia es el hormigueo o el famoso yejil que se dice en guaraní. Se llama parestesia. ¿Y por qué se produce esta parestesia? Porque esta artrosis cervical, como ahí encontramos nosotros las médulas espinal y la médula o los agujeros de conjunción de la columna vertebral donde salen las raíces nerviosas, la artrosis puede también comprimir un nervio y esa compresión nerviosa produce la parestesia. Hay rigidez, ¿sí? Que fue lo que vimos aquí, que es debido al espasmo muscular, y son frecuentes las alteraciones radiográficas de cervicoartrosis en adultos asintomáticos a partir de los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 30 años en adelante se produce un mayor desgaste de las vértebras cervicales y ese desgaste produce la artrosis y por ende la artrosis produce la sintomatología que fue lo que hablamos. Entonces, la causa más frecuente de la cervicalgia es la artrosis cervical. Luego tenemos la mielopatía. La mielopatía es ya cuando existe una compresión de la médula espinal por artrosis o por la existencia de una hernia del disco. Aparece debilidad progresiva en piernas y brazos y espasticidad, y es más frecuente en varones. Si el paciente solamente presenta una artrosis cervical sin compresión del nervio, el paciente lo que va a presentar es dolor, espasmos musculares. En cambio, si el paciente ya presenta o ya hay una compresión del nervio o una hernia de disco, eso ya va a llevar a una parestesia. El paciente va a referir ya parestesia, el hormigueo. En los brazos, ¿sí? Puede ser brazos, hombro, antebrazo, la muñeca o los dedos. A eso nosotros lo llamamos cérvico-braquialgia, ya cuando hay una compresión nerviosa. Lo mismo ocurre a nivel lumbar, que cuando hablemos de lumbalgia. A nivel lumbar también puede haber, o es más frecuente, una hernia de disco, ¿sí? Eso comprime el nervio ciático y eso produce la lumbociatalgia, en donde el paciente refiere dolor, parestesia, hasta la punta del dedo del pie. Sin síntomas o un signo de alerta en una patología cervical.
Hay un síntoma o un síndrome que se llama síndrome cérvico-cefálico, que es el dolor cervical, puede irradiarse a la región occipital e incluso a la región frontal. Esto es región occipital y esto es región frontal. Descrito como dolor opresivo, generalmente de curso crónico con brotes más frecuentes en mujeres. ¿Qué quiere decir este síndrome cérvico-cefálico? Que la compresión nerviosa ya es tan acentuada que el dolor ya irradia a nivel occipital y a nivel frontal, produciendo o puede producir las famosas migrañas, por ejemplo, esos dolores crónicos que ya presenta el paciente. Se asocia a múltiples síntomas inespecíficos en donde puede presentar el paciente mareos, porque al costado, ¿sí?, a través de las vértebras pasan las arterias que se llaman arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales, evidentemente, si esta zona se encuentra inflamada, contracturada, ¿qué va a hacer? Va a comprimir también la arteria. La sangre no va a llegar en la cantidad normal a la cabeza y eso va a producir los mareos. El paciente ya se va a marear. Va a presentar parestesia, artralgias, que son problemas articulares, epigastralgia, que también son problemas articulares, disfagia, en donde el paciente ya va a tener alteración para poder articular las palabras, le va a costar hablar. Y estas patologías están relacionadas con patologías ansiodepresivas, o sea, aquellos pacientes que presentan algún síntoma o algún síndrome de depresión, muchas veces se asocia con un problema cérvico-cefálico, ¿sí? Entonces, el síndrome de alerta en el síndrome cefálico es el dolor a nivel frontal, occipital y que se puede asociar con mareos. La radiculopatía. Evidentemente, radículo viene de la raíz nerviosa, ¿sí?, que es el dolor se extiende por la metámera de una raíz o territorio de un nervio periférico. Que fue lo que yo les dije, entre C5, C6 y C7 es en donde se produce con mayor frecuencia la artrosis cervical y la hernia de disco. Por ejemplo, C7 le inerva o le da inervación al músculo tríceps, a este músculo que está aquí. C5 y C6 le da inervación al músculo bíceps que está aquí. Evidentemente, si hay una compresión a nivel de C7, el paciente va a referir dolor hasta la cara posterior del brazo. Y si hay una compresión en C5 y C6, el paciente va a tener dolor en la cara anterior del brazo. El dolor suele aumentar con la hiperextensión de la cabeza, o sea, cuando nosotros llevamos la cabeza hacia atrás, ¿qué va a pasar? Ahí se va a producir una mayor compresión de ese nervio y los síntomas se van a agravar, va a aumentar la sintomatología del paciente. ¿Reflejos están abolidos o son anormales? Hay una prueba, o que se llaman prueba de reflejos. Seguramente ustedes habrán visto en la serie del Chavo, es cuando se golpea con un martillo o un martillito a nivel por encima de la rodilla y el paciente hace este movimiento, ¿sí?, de forma involuntaria. Eso se llaman reflejos. O por ejemplo, si colocamos la mano en el codo en esta posición y nosotros golpeamos aquí en la parte media del codo, ahí se encuentra el tendón del bíceps. Y si nosotros golpeamos esto, el paciente va a tender a flexionar el codo. Eso se llaman reflejos. Y si la raíz nerviosa, por ejemplo, está afectada de C5 y C6, y nosotros sabemos que C5 y C6 le da inervación al bíceps braquial, y si nosotros hacemos el reflejo del bíceps, evidentemente va a estar abolido. Abolido quiere decir que vos golpeás y el paciente no va a tender a flexionar el codo. Eso se llaman reflejos abolidos. Entonces, eso es la radiculopatía, un problema o una alteración ya a nivel del nervio por una compresión nerviosa, ya sea por una artrosis o por una hernia de disco.
Aquí nosotros, ¿alguna pregunta hasta acá antes de continuar? ¿Se está entendiendo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí nosotros le llamamos diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se refiere a que otras patologías, por ejemplo, a nivel del corazón, del pulmón, del hombro, ¿sí? Pueden irradiar el dolor a la cabeza y el cuello. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser que el paciente tenga un problema en el corazón y ese problema que tiene el corazón hace que por el nervio el dolor irradia la cabeza y cuello. Entonces, el paciente refiere dolor en la cabeza y cuello. Nosotros hacemos un tratamiento en la cabeza y cuello, pero el paciente nunca va a mejorar. ¿Y por qué no va a mejorar? Porque el problema está en el corazón o otras patologías. Eso se llama diagnóstico diferencial. Entre diagnósticos diferenciales tenemos, por ejemplo, artritis reumatoidea, fibromialgia, que son problemas a nivel muscular, artritis crónica juvenil, polimialgia reumática, espondilitis anquilosante, poliomielitis, ¿sí? Enfermedad de Forestier, que son enfermedades virulentas causadas por virus, hiperostosis anquilosante vertebral, que es también un problema infeccioso, tumores infecciosos que se encuentran a nivel de la columna vertebral o tumores infecciosos que se encuentran a nivel, por ejemplo, del pulmón, a nivel de las vértebras. Entonces, estas patologías, ¿sí? Producen síntomas a nivel cervical, pero el problema no se encuentra a nivel cervical, sino se encuentran en otras zonas equidistantes a la región cervical. Luego tenemos dolores cervicales referidos, por ejemplo, enfermedades abdominales y diafragmáticas, problemas en la vesícula, páncreas, úlcera a nivel estomacal, ¿sí? Estas patologías abdominales, por ejemplo, el dolor puede irradiar a la cabeza y cuello por la disposición de los nervios. Imagínense en dónde se encuentra la patología a nivel abdominal, pero el paciente tiene dolor en la cabeza y cuello. Por eso es muy importante hacer una correcta evaluación para hacer un correcto diagnóstico y evidentemente si el diagnóstico es el correcto, se va a poder hacer un buen tratamiento del paciente. Cardiopatía, problemas en el corazón, problemas de la arteria aorta, tumores pulmonares, insuficiencias vértebro-basilar, que son problemas a nivel de la arteria vértebro-basilar, que es la arteria que yo les dije que lleva la sangre a la cabeza, patologías acromioclaviculares, o sea, el paciente, por ejemplo, puede tener una luxación acromioclavicular, una fractura del acromion o la clavícula que se encuentra a este nivel. El paciente presenta problemas en esta articulación, pero el dolor irradia en el cuello. Patologías temporomandibulares, ¿sí? Que son patologías. Acá tenemos el maxilar inferior, acá tenemos el maxilar superior y acá se encuentra la articulación temporomandibular, aquí, a este nivel. Entonces el paciente puede ser que tenga un problema, un trastorno, por ejemplo, una patología, un problema del disco que se encuentra en esa articulación temporomandibular y el dolor irradia a la cabeza y cuello. Y el síndrome del desfiladero torácico, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar sobre este síndrome, que es un problema que se encuentra aquí por debajo de la clavícula, que es una compresión del plexo braquial o una compresión de la arteria clavicular. Profe, Señora. ¿usted tiene alguna imagen donde podríamos ver eso? ¿Qué conexión, por ejemplo, tiene el estómago con esta y esa parte de la columna? ¿O las conexiones de los órganos con los músculos y nervios y todo eso? Vos sos Isabela. Mira, Sí. Isabela, acá en la imagen no tengo, pero ahora cuando haga para grabar la clase, cuando esperemos el tiempo de 5 a 8 minutitos, voy a buscar entre mis archivos
y le voy a mostrar por lo menos una imagen y le voy a mostrar. Sin ningún problema, ¿sí? Dale, muchas gracias. Dale. Ok. Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico nosotros, yo le voy a mostrar después mediante pruebas. Hay algunas pruebas que fueron, por ejemplo, cuando yo le mostré las pruebas, cómo saber cuál es la tendinitis del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo menor, también hay pruebas a nivel cervical, ¿sí? A nivel de la cabeza y cuello para saber si el problema se encuentra a esta región. Y así vamos a ver nosotros el diagnóstico. Acá, por ejemplo, el diagnóstico es, por ejemplo, por estudios, por una resonancia magnética, por una radiografía. Características del dolor. Hay dos tipos de dolores a nivel, en la cervicalgia, en la dorsalgia y en la lumbalgia. Dependiendo del dolor, característica del dolor, tenemos nosotros dos tipos de dolores. Dolor mecánico y dolor inflamatorio. Dolor mecánico, ¿a qué se refiere? Que son patologías degenerativas, lesiones óseas, ligamentosas y de partes blandas. Mecánico se refiere que hay una patología o una lesión a nivel de la columna vertebral, por ejemplo, en las vértebras, a nivel de los discos, a nivel de los ligamentos, a nivel de los músculos. Esas patologías están produciendo un tipo de dolor que se llama dolor mecánico. ¿Y cuál es la característica de este dolor mecánico? El dolor no es constante, no es constante el dolor, del dolor mecánico. Se produce con la movilización, o sea, el paciente refiere dolor únicamente cuando mueve la cabeza y cuello. Si el paciente está en reposo, no refiere dolor, pero si mueve la cabeza de un lado a otro lado, ahí le empieza a doler. Evidentemente mejora con el reposo, puede dificultar el inicio del sueño, pero no despierta al paciente. O sea, el paciente al acostarse, ¿sí? Por la posición que va a adoptar la cabeza, muchas veces busca a su lado el paciente para poder adoptar una postura en donde no le produzca dolor. Y una vez que el paciente ya duerme, no le despierta el dolor, el sueño. O sea, el paciente no refiere dolor una vez que adopta una postura correcta, ¿sí? Entonces, esta es la característica del dolor mecánico, no es constante. En cambio, el dolor inflamatorio, evidentemente, la patología que está produciendo ese dolor es por una inflamación, un proceso inflamatorio. Por ejemplo, inflamaciones articulares, infecciones o algún tipo de tumor. Y la característica del dolor inflamatorio es que es constante, o sea, no cede ni con el reposo ni con el movimiento. Evidentemente, cuanto más mueva al paciente, más va a dolerle, no mejora con el reposo y despierta al paciente por la noche. O sea, el paciente adopta una postura correcta para dormir, pero luego de un tiempo, el paciente se vuelve a despertar porque le produce dolor. Entonces, esa es la diferencia del dolor mecánico y del dolor inflamatorio. Mecánico es por un problema mecánico, ¿sí? Por ejemplo, un problema en las vértebras, en los huesos, un problema en el disco, un problema en los ligamentos, un problema en los músculos, un problema en la cápsula articular. Eso es dolor mecánico y el dolor no es constante. En cambio, el dolor inflamatorio ya es por un proceso inflamatorio, un tumor o una infección, y el dolor sí es constante. Esa es la diferencia entre dolor mecánico y dolor inflamatorio. Exploración física. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos nosotros que las raíces, ¿sí? C4 y C5, estas son raíces del plexo braquial, ¿sí? Son raíces o un plexo que se encuentra a nivel aquí, por debajo de la
de la clavícula se encuentra un plexo que se llama plexo braquial, que es ahí en donde se unen las raíces cervicales y ahí salen los nervios, ¿sí? Por ejemplo, C4 y C5 afecta la cara externa del hombro y del brazo hasta el codo. O sea, si el paciente refiere dolor en la cara externa del hombro, en la cara externa del brazo y el codo, el nervio que está afectado es C4 y C5. Y acá están los músculos que le afectan, ¿no? Los músculos que hacen abducción y flexión del brazo. Por ejemplo, el deltoides y el bíceps. C5 y C6 a la cara externa del brazo, del brazo, del hombro, del antebrazo, al primer dedo y al segundo dedo, primer dedo que es el pulgar y el segundo dedo, ¿sí? C6 y C7 afecta toda la cara posterior del hombro, brazo y antebrazo y ya le afecta ya al segundo, al tercer y al cuarto dedo. Y C7 y D1 ya afecta la cara interna del brazo y el antebrazo y ya le afecta ya al cuarto y al quinto dedo, ¿sí? Esto es por la disposición de los nervios, ¿sí? Debido a una radiculopatía cervical. O sea, si hay una compresión nerviosa, ¿sí? De los nervios cervicales y dependiendo en dónde el paciente refiere a dolor. Por ejemplo, si el paciente refiere dolor del cuarto y del quinto dedo, del meñique y del dedo anular. Él refiere dolor en toda esta cara, la cara interna del brazo. Entonces, eso nos hace suponer que el paciente tiene comprimido la raíz C7 y D1. Maniobras. Hay algunas maniobras que son maniobras no radiculares y maniobras radiculares. Las maniobras no radiculares quiere decir que el paciente no refiere una compresión a nivel nervioso. Hay la primera maniobra que se llama la maniobra de Abson, en donde el paciente se encuentra en bipedestación, o sea, parado. El explorador se encuentra detrás del paciente, se palpa el pulso radial. Acá nosotros tenemos a nivel del pulgar, tenemos el pulso radial. Vos colocás ahí los dedos y sentís el pulso. Eso se llama pulso radial. Entonces, se palpa el pulso radial y se lleva el brazo hacia atrás en extensión y rotación externa y se gira la cabeza hacia el lado explorado. Por ejemplo, es la maniobra de Abson, ¿sí? Aquí el explorador palpa el pulso radial, se lleva el brazo hacia atrás, ¿sí? Y se le pide al paciente que inclina la cabeza hacia el lado que queremos explorar. En este caso, hacia el lado izquierdo. Positivo es si disminuye el pulso radial, sugiere a un síndrome del escaleno o costilla cervical. O sea, si nosotros al llevar el brazo hacia atrás y al inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo, y si el pulso es en menor intensidad, eso supone que el paciente presenta una compresión de la arteria a este nivel, que es el síndrome del desfiladero, por debajo de la clavícula. La maniobra de Bustos, el paciente se encuentra sentado, se desliza el dedo por la línea media occipital desde C2 hasta C6 y C7 y no se debe palpar ningún relieve alguno. O sea, ¿qué se hace? Se hace una palpación desde aquí, desde la base de la cabeza hasta la vértebra C7 que se encuentra aquí. Y no se debe palpar ningún relieve. Lo único que nosotros debemos palpar ahí es la apófisis espinosa. Es cuando nosotros palpamos y sentimos como un huesito que sale. Eso se llama apófisis espinosa. Si eso palpamos está bien, pero si hay algún otro tipo de relieve, eso no es normal. Puede ser por una contractura muscular o por un proceso tumoral. Estas son patologías o pruebas no radiculares. Entre las patologías o las lesiones radiculares, que es cuando ya afecta una raíz nerviosa, ya hay una compresión del nervio, tenemos la flexión de la columna cervical, que se llama la maniobra del Hermite,
Es positivo si el paciente refiere dolor como descarga eléctrica que desciende por el raquis incluso hasta el miembro superior. O sea, la maniobra del ermite, ¿sí? Es donde el paciente se encuentra sentado y le pedimos al paciente que flexione la cabeza y cuello. Al flexionar, eso va a producir una mayor compresión del nervio y el paciente va a sentir en mayor intensidad el dolor. Y el dolor puede irradiar al hombro, al codo y hasta los dedos. Esa ya es una prueba radicular, se llama la prueba del ermite. Y luego tenemos la maniobra de compresión o de spurling, donde el paciente se encuentra sentado con ambas manos del explorador, presiona la cabeza del paciente en sentido cráneo-caudal y con una ligera inclinación sobre el lado afectado. Es positivo si aumenta el dolor, o sea, el paciente se encuentra sentado, nosotros con una mano y con otra mano colocamos a nivel de la cabeza, por encima del vértice de la cabeza y empujamos hacia abajo, o sea, empujamos hacia abajo. Una tracción cráneo-caudal hacia abajo y luego inclinamos hacia el lado que queremos explorar. Si queremos explorar el lado derecho, comprimimos, inclinamos hacia ese lado y si hay el paciente o se aumenta la sintomatología del dolor, entonces la patología es positiva, ¿sí? La maniobra es positiva y hay una patología radicular, una compresión nerviosa. Y luego tenemos la tracción cervical, donde el paciente se encuentra sentado, ¿sí? Y el explorador detrás, que es una maniobra contraria a la de spurling. Sí disminuye el dolor. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a agarrar a nivel del mentón, ¿sí? Y vamos a traccionar la cabeza hacia arriba. Vamos a suponer que el paciente siente dolor, sin ninguna prueba. Me duele acá a nivel cervical. Bueno, entonces va a agarrar a nivel del mentón y traccionas hacia arriba. Hace como una tracción para descoactar las vértebras, para separar las vértebras. Y si el dolor desaparece, entonces la prueba es positiva. ¿Y por qué va a desaparecer? Porque al hacer el movimiento va a disminuir la compresión nerviosa y el síntoma va a desaparecer. Entonces, tenemos las patologías, las pruebas no radiculares, que son pruebas en donde no hay una compresión nerviosa, ¿sí? Pero hay sí una compresión a nivel arterial. Y luego tenemos las patologías o las pruebas radiculares, que ya es cuando hay una compresión nerviosa. La del ermite, la de spurling y la de tracción cervical. Estas son algunas pruebas que se asocian o se realizan al paciente para ver las vértebras. Acá, por ejemplo, nosotros vemos las vértebras cervicales. Y acá tenemos las apófisis espinosas. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta aquí porque ya falta menos de un minuto y luego volvemos a ingresar, ¿sí? Dentro de 5 a 8 minutitos, ¿está bien?